Bueno, vamos a ponernos de pie, así oramos y después leemos un texto bíblico juntos. A ver si... ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Así se llama el verde y blanco, sí. Algunos se alegran. Bueno, vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Dios nuestro, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, gracias porque podemos estar disfrutando de esta reunión, gracias por tu espíritu en medio nuestro, gracias por tu presencia con nosotros. Queremos, Señor, escuchar tu voz, queremos bendecirte, queremos ser bendecidos, instruidos por tu palabra, que tú ilumines nuestro caminar, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos dar lugar a tu espíritu para que obre en nuestras vidas, y te damos gracias porque tenemos la libertad de abrir nuestras Biblias, de leer tu palabra y de reflexionar sobre ella, Señor, y tu presencia en medio nuestro. Te bendecimos, Dios, y te pedimos tu compañía, tu guía y tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer un texto que está... Bueno, ¿qué día es hoy? Ya sabemos qué día es hoy, ¿no? El Día del Amigo, el 20 de julio. Bueno, eso vamos a leer ahora algo que no tiene nada que ver con eso, pero lo vamos a relacionar con esto del día. Vieron que hay gente que dice, ¿qué día somos? ¿No? ¿Qué hora somos? No sé si, ¿quiénes tienen reloj pulsera? Hay algunos, tenemos algunos que tienen reloj pulsera, y sucedía hace muchos años atrás, ¿no? Que te pedían la hora. ¿Tenés hora? ¿No? Ahora, bueno, con los celulares y eso es como que no se perdió esa costumbre, pero el famoso tenés tirame las agujas. Tenés hora y uno miraba la hora, ¿no? Porque a veces uno está desorientado en qué, y no sé si les pasa, sobre todo cuando hay estas secuencias de feriados, que uno no sabe tampoco bien qué día es, ¿no? En qué día está viviendo, que nos desorienta un poquito. Pero como introducción vamos a leer el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia, pero no vamos a leer todo el capítulo, ¿no? Porque si no, no nos alcanza el tiempo. Es un salmo, el 119, que es muy largo porque contiene en grupitos de 8 versículos todas las letras del alefato hebreo que empiezan cada 8 versículos con la primera letra, la segunda letra, como si nuestro abecedario empezara con A, B, B, B. Así los 8, de a 8 versículos hasta cumplimentar las 22 letras, por ende, alguien haga la cuenta, 22 por 8, y esa es la cantidad de versículos que tiene el Salmo 119. Y es de enseñanza, se usa en forma didáctica también para los niños, para aprender el alefato. Pero nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a ir directamente al 103 y 104 que tenemos acá en pantalla, que dicen: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira». Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Los hice quedar separados un ratito para entrar en movimiento. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ya termina la predicación, ya leímos el texto, ya termina el mensaje. Pero acompáñenme un segundito en esto. Cerramos nuestros ojos y vamos a pensar en algo dulce, en algo que disfrutás, que te gusta degustar. Olvídate por ahora de las caries, de la dieta, todo eso lo dejamos de lado por un momento. La semana de la dulzura ya pasó, sí. Un sabor de tu niñez, algo que te recuerde tal vez a un evento familiar, una golosina que te gusta, dulce de leche, chocolate, ¿no? Bombones, un helado. Yo te voy dando algunas sugerencias, ¿no? Un alfajor, masas finas, churros con dulce de leche, una isla flotante, un brownie con crema batida. No se están aguantando a abrir los ojos, ¿eh? Bueno, ¿llegaron a poder degustar un segundito eso? Bueno, ahora vamos a tener este choque de los sellos de advertencia, tal ley que fue emitida en Argentina en el 2021, sobre el etiquetado. Así que ahora que abrimos los ojos nos encontramos con esta ley de etiquetado
que nos genera mucha alegría cuando compramos las golosinas y las cosas. Por ahí al principio te hace reflexionar, después como uno dice, ya está, ¿no? Ya está. Así que están estos sellos, no sé si alguna vez le prestaron atención, pero de exceso de azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio, excesos en calorías y después leyendas adicionales que a veces tienen que tener de que contiene edulcorantes, no recomendable para niños y niñas, y que contiene cafeína, evitar en niños y niñas. Bueno, esto todo, ya ahora se nos fueron las ganas de... Los postres que te sirven en un restaurante o en algún lado no tienen estas etiquetas, así que ahí está. Claro, es para lo que compramos en bolsitas, ¿no? Pero hay una golosina que no tiene octógonos, ¿no? Son octógonos estos, no tiene ninguno de esos. Es para niños y es para jóvenes y es para adultos y es para ancianos. Si nosotros leemos acá el Salmo 119, que dice, cuán dulce son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Entonces, acá las palabras, se refiere a la palabra del Señor, también algunos lo traducen como promesas, porque en realidad se refiere a dichos, a cosas que Dios dice, tanto pueden ser palabras, pueden ser promesas. Entonces, son dulces a nuestro paladar, dice más dulce que la miel a mi boca. Obviamente estamos hablando de una época donde no había golosinas, no había... ¿Qué golosina les gusta? No, nadie come. Un bocadito capcha, un marroc. Y ahora va a entrar alguien por la puerta y nos trae, no, nos va a servir con un café y un marroc, claro. Fíjate por las dudas. Pero la palabra del Señor tiene que ser para nosotros así de dulce. Así lo dice el salmista, ¿no? En este salmo, que para él es así de dulce la palabra del Señor. Y no solo eso, sino que además tiene un beneficio adicional. En vez de tener todas las contras de los octógonos, esos que no los voy a volver a poner, de todo lo que nos hace pensar que nos va a hacer mal, igual lo comemos, esto nos hace bien, porque dice, de tus preceptos, de tu palabra, de tus promesas, de lo que vos me decís, adquiero entendimiento, adquiero inteligencia, adquiero sensatez. Es decir, que recibo unas vitaminas especiales de esto que es dulce y que me gusta. Además, recibo algo que me hace bien. No me va a hacer mal, ¿no? Como las golosinas que uno después tiene que andar compensando con otras cosas, sino que me va a hacer bien. Y por eso es que aborrezco las sendas de mentira, caminos falsos, caminos que me prometen por momentos algo de felicidad, de satisfacción, pero que yo ahora que conozco las palabras de Dios y que son dulces a mi boca y que me dan esa capacidad de tener sensatez, de tener entendimiento, sé discernir lo que es conveniente, lo que va a ser duradero y lo que no. Así que esas golosinas endulzadas artificialmente, ¿no? Otros caminos, otras palabras, otros consejos que podemos recibir, nos damos cuenta que no son tan buenos como tal vez en el momento que los saboreamos. En el momento hay muchas cosas que también son dulces a nuestro paladar y que nos gustan. Determinadas actividades, determinadas cosas que por ahí nos gustan momentáneamente, pero tienen los octógonos. Después vienen las consecuencias, ¿no? De haber comido esas golosinas. No hace falta que explique, ¿no? Se entiende la analogía de esas golosinas con las cuestiones de vida que uno hace, las decisiones que uno toma y sobre qué voces uno escucha para tomar decisiones en la vida. Así que acá tenemos, el salmista nos recomienda, o nos dice en realidad simplemente lo que él disfruta y la bendición que está recibiendo. Nosotros sabemos que si no largamos los postres, ¿no? Nos va cambiando la figura, ¿no? Así que ahora vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer pasar a alguien para... No se preocupen, que ya estoy yo ya suficiente, ¿no? Si no largamos los postres, hay unas consecuencias. Y a su vez, el amar la ley del Señor también trae consecuencias. Trae estas consecuencias positivas que estamos leyendo acá. Este grupito, vieron que les comenté que este Salmo 119 está en grupos de 8 versículos.
este grupo de 8 versículos, comienza en el versículo 97, donde dice, ¿cuánto amo tu ley? Y ahí sí, la palabra ley es la Torá, es la enseñanza, la instrucción del Señor, y el salmista empieza con la letra Mem, empieza a decir, ¿cuánto amo tu ley? Y después sigue desarrollando hablando de la palabra del Señor. Así que nosotros tenemos ahí unas palabras de Dios que son de bendición y de crecimiento para nuestras vidas. Probablemente ustedes estén pensando que hay un versículo en el Nuevo Testamento, en el capítulo de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, seguramente se acuerdan, que dice que cómo es la palabra de Dios cuando impacta nuestra vida, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? ¿Se acuerdan? Viva, más cortante que espada de 2 filos, que se mete entre el alma y el espíritu, que se mete ahí, que separa las articulaciones de los huesos y que llega a partir el alma y a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, llega la palabra de Dios hasta lo más profundo. Es una cosa linda como está expresado ahí en el libro de Hebreos, y termina diciendo que nada, el versículo 13, porque nos acordamos todos, ¿no? El del 12, pero el versículo dice, el 13, que nada queda oculto ante los ojos de Dios. Es decir, que todo termina estando expuesto a la palabra de Dios de una u otra forma, y todo estamos como desnudos ante su presencia, ante la presencia de aquel que vamos a tener que rendir cuentas. Ahí ya cambia, qué linda la palabra de Dios, y ahora ya, el versículo 13 me la desacomoda un poquito. Pero si quieren escuchar un poco más de esto, pueden visitar nuestro canal de YouTube. Hay un mensaje de Germán de hace un año atrás, 14 de abril, lo busqué el otro día, que se llama Mezclar con Fe. Lo pueden buscar. ¿Dónde, Luciana, dónde tengo que indicar? Para que vean nuestro video. Que Germán habla del capítulo 4 de Hebreos, del versículo 2, de mezclar la fe y la obediencia, y habla del versículo 12 también, así que, pero nosotros simplemente en una mención a lo que la palabra de Dios nos dice, y lo que Dios trata de comunicarnos con un propósito, para que tengamos una vida de plenitud, una vida con un sentido. Y Dios este mensaje ya lo da desde el Antiguo Testamento, esa intención de comunicación con el hombre. Trata de hablarle al hombre, al pueblo judío, les da las leyes, esta instrucción, y el pueblo no atiende, el pueblo no escucha, no termina de hacer caso a los consejos de Dios. Y ahí es donde vamos a leer en el versículo, a ver si lo puse bien, sí. En Hebreos 4, del 6 y 7, dice, hablando de ese pueblo de Israel que no escuchó, no prestó atención a las palabras de Dios en su momento, les dice, así que el descanso de Dios, habla de un descanso, el entender la palabra de Dios y obedecerla trae un descanso, está disponible para la gente. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Los primeros se está refiriendo en el Antiguo Testamento al pueblo judío que no terminó de obedecer. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y acá, como no estamos usando las Biblias manuales, nadie sabe qué sigue. Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. ¿Cuándo puede ser ese tiempo? ¿En la eternidad? Cuando estemos en la presencia de Dios y nos diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahí es el descanso. Bueno, vamos a seguir leyendo para resolver este misterio, ¿no? Entonces, Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy, el Día del Amigo, ¿no? Hoy es el presente, ¿no? Es el momento. Lo anunció mucho más tarde, de aquella época antigua, por medio de David, en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz,
no endurezcan el corazón. Y acá tenemos estos dos momentos donde menciona este hoy. Y si yo te pregunto qué hora tenés, a los que tienen reloj pulsera me pueden ayudar, el que tiene celular también, ¿no? Pero va a ser, yo te pregunto para saber la hora y vos me vas a contestar ahora. Me podrías decir, ¿qué momento es? Ahora, ¿no? No es ni después ni antes, es ahora. Entonces, el día del calendario, lo mismo, el día que vivimos es hoy. Y acá el Señor está abriendo un capítulo con su llamado. Porque dice, ahí por medio de David, las palabras que ya se han citado, cuando oigan hoy su voz, es decir, que hay un momento que es hoy, que está abierto todavía, para oír la voz del Señor. Estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo y el Señor habla en vivo, habla en directo y tiene ese canal abierto. El tema es si nosotros estamos conectados o desconectados, si nosotros estamos escuchando o no estamos escuchando. Hay esto que cita ahí el apóstol Pablo, que cita a David en los Salmos, ahora lo vamos a leer un poquito porque es muy interesante. Si tenés un día de bajón, yo te recomiendo agarrar el Salmo 95 al Salmo 100. No se preocupen, son todos cortitos, son de unos poquitos versículos. Son todos salmos de alabanza, de adoración a Dios, que levantan al que está desanimado y decir, vamos a adorar al Señor, Él lo merece, Él es digno, tenemos que no olvidar sus beneficios, tenemos que alabar al Señor. Bueno, todos esos salmos del 95 al 100 son así de ánimo y cortitos. Así que si querés leer uno cada día, uno cada rato, los podés ir meditando. Y nosotros vamos a leer acá el Salmo 95, del versículo 6 al 8, en este mismo sentido, es lo que Pablo está citando, que dice, vengan y rindámosle adoración. Vengan y rindámosle adoración. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Nuestro Hacedor, dicen otras traducciones. El Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Y vamos a ir por partes. Primero, en el versículo 6, que nos dice, vengan y rindámosle adoración, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, nuestro Hacedor. Ahí tenemos un tip de adoración, ¿no? Algo decía Sebi antes de orar, de arrodillarse en la presencia del Señor. No es una obligación, es un tip que nos da el salmista. Arrodillémonos, la palabra después que se usa ya en el Nuevo Testamento en griego, que es prosternarse, que significa arrodillarse, caer de rodillas y de cara al suelo. O sea, bien abajo. ¿No? Más abajo no puedes ir, te tirás al suelo y adorás al Señor, no sentado cómodo, no parado, no mientras estoy tomando el café con leche. También lo puedes hacer, porque la palabra del Señor nos dice, orad sin cesar. Es decir, todo el tiempo, toda nuestra vida empieza a ser una oración. Pero al margen de eso, acá dice, vamos a adorar al Señor. Vengan, rindamos la adoración. Entonces nos vamos a prosternar, nos vamos a arrodillar. ¿Ante quién doblas tus rodillas? Ante Dios. Si viniera un rey, nosotros no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Pero si viniera un rey, tal vez merecería que uno se arrodille. Si viniera un gobernante, bueno, nosotros ya ahora decimos que no me voy a arrodillar ante nadie. Igualmente, dice la palabra de Dios, que va a llegar un momento donde toda rodilla se doblará. Es decir, en algún momento te vas a terminar arrodillando. Porque ahí vamos a tener cuerpos nuevos que no sabemos cómo van a ser exactamente, pero va a haber pasado cualquier enfermedad que tengas, cualquier problema de movilidad, va a haber pasado y tu elección va a ser arrodillarte cuando veas a Dios cara a cara. Si querés puedes empezar hoy, ¿no? Si no, déjalo para ese momento, pero si querés puedes empezar hoy. Charles Spurgeon, un predicador del siglo XIX muy famoso, decía, la postura corporal no lo es todo, pero dice mucho. La plata no es todo, no, ese era de otro autor. La postura corporal no lo es todo, pero dice mucho. Hay una comunicación no verbal, ¿no?
ahora se puso de moda un poco hablar de la comunicación no verbal. Entonces, si yo digo, alabemos al Señor con júbilo, todos los hermanos aplaudiendo, con júbilo, así. No, porque yo por dentro adoro al Señor, sí puede ser, pero hay una expresión, una comunicación no verbal que yo estoy diciendo, tengo problemas, estoy muy preocupado. Bueno, en la adoración al Señor, el adorar con júbilo, está muy bien, aplaudir, levantar las manos, orar, bendecir al Señor con voces de júbilo, con gritos de júbilo, con lo que quieras, está bien, pero también está bien cuando el Señor te dice, arrodillate y rendí mi adoración, y que salga de uno, es decir, así como sale de mí el levantar las manos en adoración, que salga de mí el postrarme y el llorar en la presencia de Dios y adorarle con todo mi ser, con todo mi cuerpo, ¿no? Con todo lo que Dios me dio. Y dice después el versículo 7 que nosotros somos el pueblo de su prado, somos ovejas de su mano. Ahí nos está diciendo que primero que somos pueblo de Dios y nos compara ahí con ovejas que están cuidadas por un pastor. Al decirnos ovejas de su mano, es decir, que estamos a su cuidado, ¿no? Somos ovejas que Él está cuidando. ¿El prado de quién es? Es su prado, ¿no? Es del dueño. El dueño del prado, de la tierra, de todo. Y nosotros estamos siendo guiados por ese lugar que nos lleva el pastor, que nos lleva el gran pastor de las ovejas, que es nuestro Señor, nos va llevando por su prado. Ahora, nosotros quisiéramos seguramente, si fuéramos ovejas, ir a determinados lugares, ¿no? Nosotros elegir a qué lugares ir y a qué lugares no ir. Pero el pastor es el que decide por dónde va a ir. ¿Se acuerdan? Seguramente les está viniendo a la mente otro salmo, el Salmo 23, que dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, lo pueden buscar después si no, pero es un lindo salmo, también es cortito, así que es fácil de leer y es edificante. Pero dice ese salmo que el Señor es mi pastor y dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces el Señor es mi pastor y me está llevando, Él me lleva, porque es mi pastor. ¿Estamos de acuerdo? No estoy yo descarriado. Las ovejas descarriadas van al valle de sombra de muerte. No, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares delicados me hará descansar. Y después viene este otro versículo, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice que la muerte está tocando a la ovejita o la sombra está tocando a la ovejita. La sombra, ¿no? Habla de sombra de muerte. El pastor te está llevando por un lugar donde hay sombras, donde hay sombra de muerte, donde hay aflicción, donde hay problemas, donde hay angustia, donde hay temores de muerte, hay una situación difícil de afrontar y de llevar fácilmente, pero si seguimos al pastor y dice que yo voy a estar confiado porque tú estarás conmigo. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? El Señor está con nosotros, está ahí, aunque andemos en el valle de sombra, porque Él nos está llevando. Él nos está llevando. La sombra no te va a lastimar. No le tengas miedo porque no estás solo, ¿no? Sería una comparación. Podés estar en un lugar de sombras, pero la sombra no te hace nada, tranquilo. Yo estoy acá, ¿no? Yo estoy acá, dice el Señor. Y después vamos a retomar un poquito del Salmo 23, un poquito más adelante, pero vamos a leer acá el Salmo 95, vamos a retomar acá el Salmo 95, que dice, si escuchan ustedes hoy mi voz, si hoy escuchan ustedes mi voz, pero estas personas no oyeron, ¿no? Aquellos que escucharon el mensaje en la antigüedad no lo oyeron, y del amor de Dios es tan grande, que las palabras del Señor, la voz del Señor, el Espíritu del Señor, como no escuchamos, dice, bueno,
listo, están yendo al precipicio, y yo les avisé, allá van. Juan, el Evangelio de Juan empieza diciendo que el verbo de Dios, en un principio, estaba el verbo y el verbo era con Dios, y ese verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne, es decir, Dios vino, se acomodó, ¿no?, a nuestra altura para venir a traer el mismo mensaje, pero ahora cara a cara, ¿no? Ya que no estamos escuchando, ¿no? Como la burrita de Balaam, ¿no? O sea, el Señor viene y se presenta ahí y te pone un freno, dice, ahora, estoy acá, me vas a escuchar porque voy a participar acá en vivo y en directo. Y el Padre desde el cielo dice acerca de Jesús, a Él oíd, ¿no? A este Jesús, al que viene a hablarnos, a Él oíd. Esto le dice a todos los que están en duda de a quién tenemos que oír, si está diciendo bien o no, a Él oíd. Y Jesús tiene cosas para decir. Y Jesús trae un mensaje de salvación, de restauración con Dios, de liberación, de comunión con Dios. Pero Jesús muere, o es asesinado, resucita y después de la resurrección dice que se va a ir, que ya les había anticipado a los discípulos, pero deja al Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo de Dios, que es la palabra para espíritu, es lo mismo que el viento. Cuando uno dice una palabra, cuando yo estoy hablando, estoy movilizando mi boca, pero también hay viento, ¿no? Entonces, esa palabra también es viento y el Espíritu está con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es un Espíritu que nos trae al arrepentimiento, que nos trae a una reconexión con Dios, a reordenar nuestros principios, nuestros valores, nuestro entendimiento de la vida. Por eso lo que dice el Salmo 119, que el amar los preceptos del Señor, el amar la palabra, lo que Dios dice, me trae entendimiento. No es una pérdida de tiempo, ¿no? A veces uno tiene días y días donde uno quisiera arrodillarse y hablar en lenguas y tener una comunión perfecta con Dios y leer la Biblia, un versículo y decir, esto no pasa todos los días por ahí eso, ¿no? Pero sabemos que ahí hay este trabajo de Dios hacia nosotros para la sensatez, para darnos entendimiento, para saber elegir entre qué nos conviene y qué no nos conviene. Y pese a eso, pese a que el Señor se hizo carne y nos vino a hablar, a veces nosotros, no sé si les pasa, pero a veces uno igual no hace caso, ¿no? Igual no escucha, o escucha lo que quiere, dicho de otra manera, escucha lo que le conviene. Cuando Dios dice, yo voy a estar contigo todos los días, amén, ese es mi Dios, ¿no? Pero hay otras partes que a veces no escuchamos, fingimos una sordera, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué dijo? No, esa parte no la escuché. Pero dicen que, bueno, en realidad está documentado que en la antigüedad, ya desde muchos años atrás, los pastores guiaban a las ovejas con silbidos, con cantos. Ahí tenemos el caso en Zacarías, capítulo 10, dice que el pastor los guía con silbidos. Entonces, el pastor guía a las ovejas, las llama de formas distintas, puede llamarlo, ¿se acuerdan de David, que cuidaba de las ovejas y él cantaba? Así que puede ser una de las formas en que David tuviera el rebaño cerca, ¿no? De saber que el pastor está ahí. ¿Dónde está? Ahí está cantando, ese que desafina. Ese es mi pastor. Y saber, bueno, seguramente también están pensando en lo que Jesús dice ahí en Juan capítulo 10, de que mis ovejas me conocen y me siguen porque oyen mi voz y me conocen mi voz, ¿no? Entonces nosotros el conocer la voz de Dios y dejarnos guiar por la voz de Dios. Ahí, en esto hay un reposo, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque lo que sea, hay un reposo porque estoy siguiendo al pastor que sabe a dónde vamos. Si yo no sé exactamente qué me conviene y es el dueño de todo el prado, la parte de los verdes pastos y la parte de la sombra de muerte también, Él es dueño de todo eso y Él nos va a hacer pasar por un lado u otro según sea la conveniencia, porque para ir de un lado a otro por ahí conviene, qué sé yo, no sé, pero por eso es el pastor y no yo, y nosotros lo seguimos a Él. Ahora, ¿en qué me beneficia a mí? En que, según lo que decía
Hebreos capítulo 4 hace hincapié en entrar en este reposo. Y la entrada en ese reposo es hoy. La entrada en ese reposo no es para cuando nos vamos a morir, que también Dios nos va a dar reposo, que descanse en paz y todas estas cosas que se dicen, pero hay reposo de Dios para hoy. No es para otro día, es para hoy. Entonces el Señor nos llama a que nosotros busquemos del reposo de Dios. ¿Cómo es buscar el reposo de Dios? Escuchando su voz, escuchando lo que Él dice para nosotros. Tiene mucho que ver con esta palabra que había predicado Germán de mezclar esa fe con la obediencia y entender la oportunidad del tiempo en que estamos. Dice la Biblia que no fue el tiempo antiguo donde Josué llevó al pueblo a conquistar la tierra prometida. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto? Salen con Moisés y van por el desierto y van a entrar a la tierra prometida. Moisés muere justo antes y Josué queda a cargo. Pero dice la Biblia que no fue Josué el que les dio el reposo. Tenía que ser el reposo. Ese tenía que ser el reposo, pero no lo fue. Ya el pueblo venía con varios problemas, ya por el desierto, ¿no? Ya venía con problemas. Y cuando entran a la tierra tampoco buscan de Dios de la manera que tenían que hacerlo. Y entonces no entran en un reposo. Ahora dice que hoy hay un reposo para nosotros. Y ese reposo no tiene que ver con una tranquilidad socioeconómica. No tiene que ver con las leyes que puedan salir del gobierno, o si tenemos un gobierno democrático o no, o la zona donde vivimos, si es una zona que Google Maps te dice de evitar, ¿no? Capaz que te dice, no, por ahí, por Temperley, no, date la vuelta por otro lado porque esa zona no es recomendable. No tiene que ver con eso el reposo que yo tenga, porque ese reposo es para todos y viene de esta unión con Dios y escuchar lo que Dios dice, escucharlo a través de su palabra, buscar lo que Dios me dice y buscar lo que Dios me dice en el Espíritu cuando estoy en oración. Eso de arrodillarme delante de Dios, pedirle a Dios que me hable, bendecirlo, poner mis peticiones delante de Dios, está muy bien, orar por cada uno de los hermanos, orar por... Un perrito pasó por la puerta. Orar por cada uno de los hermanos y bendecir al Señor por eso. También dar gracias delante del Señor también es bueno. Hacer un listado de las cosas con las que el Señor nos bendice. Agradecer a Dios por cada una de las cosas, arrancando lo más básico que se te puede ocurrir, ¿no? Desde tu propia concepción, el poder conocer a Dios, la salud. A veces uno no es consciente de que no funcionan las manos, los pies, la cabeza, la vista, el oído, tantas cosas, si uno entra a detallar, que son más de las que querías pedir, tenés más para agradecer. Y también hacer silencio delante de Dios y tratar de escuchar lo que el Señor nos habla. El Señor muchas veces en la oración va a traer versículos bíblicos, va a traer palabra, te va a traer algo nuevo que el Señor te quiere decir. Entonces también eso es parte de la comunión y el reposo delante de Dios. Bien, vamos a mirar la hora. No, es hoy. Venimos bien. Así que disfrutemos, así como decía el salmista, disfrutar la palabra de Dios como algo dulce a nuestro paladar, disfrutémosla, escuchémosla con corazones tiernitos, ¿no? No corazones duros, habla acá de los que endurecen su corazón, este texto, y cita ahí en Meribá y como en el día de Masá en el desierto, que son dos situaciones donde el pueblo interpela a Dios diciendo, ¿está Dios con nosotros o no? Ese es el pueblo en el medio del desierto, en esa salida de Egipto hacia la tierra prometida, entra en ansiedad y dice, ¿está el Señor con nosotros o no? Porque yo quiero ahora, que quiero que todo salga todo perfecto y el Señor se enoja con ellos porque Dios los venía bendiciendo, haciendo milagros y haciendo cosas y el pueblo no tiene la paciencia que tiene que tener y hasta prefiere la esclavitud en Egipto a lo que Dios les está prometiendo por venir. No quiere pasar por el valle de sombra de muerte. ¿Está bien? Dice, no, yo prefiero volver a donde estaba, aunque no estaba, antes quería salir de ahí, ahora que salí quiero volver, pero Dios te voy a llevar a un lugar de reposo. Te estoy llevando a un lugar de reposo. Entonces, que nosotros podamos entender que las decisiones de Dios para nuestras vidas son correctas. Eso no implica que uno no clame
por una enfermedad, no clame por un trabajo, no clame a Dios por lo que sea, pero saber que lo que Dios tiene en sus planes para nosotros va a ser de bendición, va a ser de crecimiento, va a ser lo que Dios quiera en sus planes, que nosotros hay cosas que realmente no podemos entender. Y así todo, bendecir al Señor y disfrutar de la palabra de Dios que nos reconforta, nos anima. El capítulo 4 de Hebreos termina hablando de retener nuestra profesión de fe, retener nuestra profesión de fe. Es decir, lo que nosotros un día dijimos que creíamos, lo que confesamos, retenerlo. Ya hablando de que el día es hoy y hablando de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, dice ese capítulo, que Él se presenta ante Dios por nosotros y nos limpia de todos nuestros pecados, es hoy, sigue estando la puerta abierta y hay un trono de gracia para nuestro socorro. Eso es lo que termina diciendo el capítulo 4 de Efesios, ¿no? Que tenemos ese trono de gracia abierto para nuestras necesidades, para que el Señor, que es bondadoso, misericordioso, nos va a bendecir. Ahora, cuando entramos nosotros a escuchar la voz de Dios, cuando tenemos un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón que se humilla ante la presencia de Dios y escuchamos la voz de Dios, termina el Salmo 23 diciendo... ¿Qué termina diciendo? ¿Alguien se acuerda? El 23:6, son un poquito los versículos, ¿no? del Salmo. El bien y la bondad estarán conmigo todos los días de mi vida. El bien y la bondad estarán todos los días de mi vida. Esa es la traducción Reina Valera 60. ¿Sí? En la casa de Jehová moraré por largos días. Pero esos largos días, a mí me gusta utilizar otras traducciones, porque dice habitaré, y ese habitar tiene que ver con reposar. El habitar en la casa de Dios tiene que ver con reposar. En la casa del Señor durante días sin fin, dicen otras traducciones, o eternamente, durante días sin fin. Entonces, saber que mi reposo en la presencia de Dios empieza hoy y no termina. Nosotros estamos pensando, tal vez, en el día que me vaya de acá y ya deje de luchar con todos estos pecados y con todas estas personas que me tienen cansado todos, me quiero ir, ¿no? El pasaje cuando viene, pero saber que el reposo empieza hoy. El reposo empieza hoy. No va a ser el reposo después. Yo hoy tengo que empezar a adorar al Señor con júbilo, hoy tengo que empezar a arrodillarme, hoy tengo que empezar a deleitarme en la palabra de Dios, disfrutarla y ser bendecido por Dios. Está el Espíritu de Dios conmigo. ¿Qué más puede haber del otro lado? Si Dios está en mí y está conmigo, ¿qué voy a descubrir? ¿Un Kinder sorpresa? No, si el Espíritu de Dios está en mí, del otro lado también va a estar conmigo. Voy a ser desligado de este mundo de pecado y todas esas cosas que vamos a sentir un alivio grande, ¿no? Al sacarnos las tentaciones y todas estas cuestiones que tenemos hoy de luchas, pero yo tengo que estar en reposo, ya estoy disfrutando del reposo. Entonces, en esta situación, y antes de orar, yo llego a la conclusión de que podemos reflexionar en que el sufrimiento no tiene la última palabra. ¿Amén? El miedo del valle de sombra de muerte no tiene la última palabra. La ansiedad no tiene la última palabra. Porque yo ya estoy en el reposo del Señor, porque el Señor está conmigo. Entonces, ya estoy disfrutando de la presencia de Dios. Me está llevando por un lado, por otro lado, y me va a llevar a la eternidad, los días sin fin en su presencia, voy a disfrutar hermoso, pero ya estoy, ya me vino a buscar y ya estoy con Dios. Amén. Así que yo los voy a invitar a que se pongan de pie. Y aprovechando que tenemos unos minutitos, vamos a dedicar un tiempito de oración para pedirle al Señor que siendo hoy el día, si no fue ayer, si nos perdimos la oportunidad de ayer, hoy es el día,
y pidamos al Señor que nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guíe, que su palabra nos hable, que podamos tener ese vínculo personal con Dios. Él está hablando, Dios está tratando con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. A veces preferimos escuchar ciertas partes, a veces preferimos ocuparnos en nuestros propios problemas, decir, no, vos no sabés los problemas que tengo, no sé, no consigo trabajo y golpeo puertas y no se abren. Pero ¿podés estar en el reposo de Dios o no? ¿Sí? La hermana porque tiene trabajo, no. Es difícil y es ahí a donde para nosotros mismos brilla el reflejar a Jesús en esos momentos. ¿Cómo yo voy a demostrar que amo al Señor cuando estoy en prosperidad, en sanidad, en todo me va bien? Todo como empieza el libro de Job, ¿no? Todo le iba espectacular, tenía de todo este hombre y adoraba a Dios. Entonces el diablo que le dice, bueno, mira, te adora porque es obvio, si todo le va bien. Y empezá a sacarle cosas. Y Dios ahí juega el juego para tener una resolución después de muchos capítulos, pero de entrar a sacarle cosas bienes y hasta incluso, a mí me golpea mucho cuando lo leo el principio del libro de Job y a Job le empiezan a venir los problemas en etapas, ¿no? En pequeñas etapas, pero vienen una tras de la otra. ¿Se acuerdan que Job ofrecía sacrificios por sus hijos? Todos los días. Por las dudas que hubieran hecho algo. ¿Y qué le pasa a los hijos? Se mueren. Pero Job, el justo, ofrecía sacrificios a Dios todos los días por sus hijos. Y los hijos se mueren. ¿Dios fue glorificado en la vida de Job? Sí. Bueno, vamos a orar pensando en que el Señor nos dé reposo hoy y que nos dé esa tranquilidad, ese disfrute, no una agonía hasta que el Señor me lleve, sino un disfrute, un reposo, un ánimo de parte de Dios de estar llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Amén. Dios, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra para hablarnos y edificarnos. Gracias por transformar nuestra mente, por recibir estas palabras, Señor, que nos hablan de que tú estás con nosotros cada día, que tu Espíritu está en nosotros, Señor, y que no hay nada que pueda detener tu amor, no hay nada que vaya a alejarnos, porque cuando el hombre se alejó, Señor, tú has venido a hacerte hombre para hablarnos y rescatarnos. Te doy gracias, Señor, por haber rescatado mi vida, te doy gracias por haberme perdonado y porque lo sigues haciendo, Señor, una y otra vez, según tu gracia y tu misericordia. Dios, te bendecimos en esta mañana porque eres Señor de toda la creación, porque eres el que ha creado los cielos y la tierra y eres digno de ser alabado, digno de ser adorado en gran manera por todo ser viviente. Señor, te damos a ti la gloria. Queremos postrarnos ante tu presencia cuando buscamos tu rostro, Señor, adorarte con todo nuestro ser, reconocer tu autoridad, tu señorío, tu grandeza sobre la vida de cada uno de nosotros, sabiendo que tú nos llevas por tus prados, por donde tú eliges, porque todo es tuyo y nosotros somos ovejas de tu mano, Señor, y hemos elegido, hemos querido ser ovejas tuyas, Señor, y tú nos has llamado tu pueblo, tus hijos, y nos has dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por este plan de salvación para nuestras vidas y porque nos das reposo. Gracias, Señor, porque podemos entender tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Te pedimos que obres en nuestras vidas, que abras nuestra mente, que quites toda confusión, que te quites todo problema de nuestra mente, que reordenes nuestros pensamientos, nuestras prioridades, que podamos adorarte fielmente, Señor, glorificando tu nombre, poniendo tu nombre en alto, brillando para ti, Señor, y dando gloria a tu nombre, aunque las circunstancias no nos acompañen. Señor,
Queremos adorarte porque eres digno. Queremos adorarte, Cordero de Dios, porque eres el único digno de abrir esos sellos. Eres el único digno de que nos postremos ante tu presencia. Cordero de Dios, te damos gracias por la sangre derramada en la cruz. Te has hecho cordero, te has hecho oveja como nosotros, Señor, para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Gracias, Jesús, en esta mañana te damos. Te bendecimos, Dios Padre, por tu misericordia. Te bendecimos, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Movete, Señor, en libertad en medio de tu pueblo. Toca las vidas, Señor, restaura, sana, trae salvación, Señor, mental, trae salvación espiritual, anímica, emocional, Dios mío. Cambia, Señor, esas cosas viejas por cosas nuevas, mi Dios. Trae renovación, Padre Santo, que no nos quedemos viviendo de cosas del pasado. Tu misericordia es nueva para nosotros cada día y queremos bendecirte, Señor. Te damos gracias porque en esta mañana podemos rendirte adoración. Gracias por revelarte a nuestras vidas, Dios. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Que Dios les bendiga mucho.